Seguimos con la lectura, Apocalipsis 1:5. Veamos la frase, soberano de los reyes de la tierra. Esto señala su supremacía sobre los gobernantes hostiles de este mundo, cuya oposición no puede impedir la victoria del reino de Cristo, como Efesios capítulo 1, verso 20 y 21, donde dice, en el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Apocalipsis capítulo 17, en el verso 14, donde dice, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Oh, gloria a Dios. Entonces, siempre he pensado que esta expresión, soberano de los reyes de la tierra, es el título clave de Cristo en todo el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis se alude a muchos otros reyes, reyes de las naciones que salen a pelear contra el Cordero, el rey del abismo, etc. Pero no hay indicios hasta el fin del libro que los reyes de la tierra reconozcan a Cristo como el Rey de Reyes. De hecho, el libro de Apocalipsis es casi el relato del esfuerzo de Cristo por imponer ese título y de cómo por fin asume esa preeminencia que el título indica. Y muy temprano aquí tenemos una lección. Bueno, varias lecciones se desprenden de esto, o un par de ellas. La primera es que si Jesús es soberano, entonces lo que Él hace, lo hace según su voluntad. Por lo tanto, hermanos, confiemos en su voluntad, porque es perfecta. En Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante, se nos relata la historia de un hombre leproso que depositó su confianza en la voluntad de Cristo y fue sanado, fue limpiado. Nótese dos cosas de esa petición de ese hombre al Señor Jesús. En primer lugar, Él le dijo, si quieres. Él no le dijo, si puedes, sino, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que Jesús podía. Él no quería averiguar sobre el poder de Cristo, sino que quería averiguar acerca de su voluntad. Y es verdad, Cristo puede, Él todo lo puede. No, se trata por lo tanto, no de su poder, sino de su voluntad. Dios puede todo, pero Él hace según su voluntad. Mi esposa y yo oramos por una joven que había sido desahuciada por los médicos por tener cáncer en su estómago y sanó progresivamente de un 97% de su estómago invadido por el tumor cancerígeno. Se fue recuperando paulativamente. Y ahora mismo, según los exámenes que le han practicado, menos del 20% de su estómago demuestra cáncer. Y creemos que terminará por desaparecer totalmente el cáncer en ella. Pero lo curioso es que mi hijo, que durante 2 años estuvo en tratamiento para un cáncer que apareció en sus huesos, y aunque oramos hasta la saciedad por él, por un milagro, nada ocurrió. Finalmente falleció. La pregunta es, ¿eso hace a Dios arbitrario? No, de ninguna manera. Su voluntad no es igual a la voluntad humana. La voluntad humana se basa en su ego. La voluntad de Dios se basa en su amor. Y esto hace de su voluntad una voluntad perfecta. Su amor es perfecto. Su voluntad lo es también por el simple hecho de que Dios mismo es perfecto y todo en Él es perfecto. Dios tiene el poder para sanarte, pero ¿por qué hay hermanos que no sanan aún cuando se ha orado hasta la saciedad por ellos? ¿Por qué algunos cristianos han enfermado y se ha orado por ellos pidiendo a Dios sanidad y finalmente han muerto? El punto aquí es que Él tiene el poder, pero ese poder se efectúa de acuerdo a su voluntad. En palabras más sencillas, existe una sincronía perfecta entre su voluntad y su poder. A veces la muerte de un creyente llega a ser poderosa
en la voluntad de Dios. Si tú eres un discípulo verdadero, nada hará falta para tu salvación. Y esto lo digo a voz llena. Si necesitas dinero para ser salvo, Dios te lo va a dar. Pero si lo que tú necesitas es pobreza para ser salvo, Dios te la va a dar. Si necesitas estar sano para salvarte, Dios te va a dar la salud. Pero si necesitas una enfermedad para poder ser salvo, vas a tener enfermedad. Si necesitas una gripe de 3 días en la cama, Dios te va a dar una gripe de 3 días en la cama. Pero si necesitas un cáncer, Dios lo va a permitir. Aquí opera su voluntad. Lea las palabras de Job en el capítulo 1, verso 21, que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahora también puedes leer las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 12 y verso 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Y sabe por qué podía decir eso? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es especialista en dar abundantemente. Dios es el más grande ejemplo de dar. Dio a su Hijo unigénito. No dio cualquier cosa, sino que dio abundantemente. Por eso debemos estar confiados y consolados de que su voluntad fue darnos a Cristo. Y en Él lo tenemos todo. Y en Él todo también lo podemos. Afirmemos: Señor, si quieres, no si puedes, si quieres bendecirnos, si quieres sanarnos, si quieres limpiarnos, si quieres prosperarnos, bien puedes. Y una segunda lección sobre esto: Cristo es soberano. Entonces, esto quiere decir que nosotros somos súbditos suyos, algo que a menudo se nos olvida. Todos los que somos creyentes hemos aceptado a Cristo como Salvador, lo cual es suficiente para obtener la salvación. Pero la mayoría aún no han aceptado a Cristo como Señor, es decir, como Rey. Tomemos muy en cuenta el gran valor del señorío de Cristo sobre nuestra vida. Él es Salvador, pero Él también es Rey. Aceptarle como lo primero basta para obtener la salvación. Pero reconocerlo como lo segundo hace que la vida cristiana sea una vida agradable a Dios. Porque nuestro servicio es de obediencia. Aprendamos pues a adorar al Salvador, pero a obedecer también al Rey. Para despecho de quienes traen de los cabellos la interpretación de Juan 15:15, donde dice: ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y quienes leen, algunos, no todos, pero algunos leen ese versículo o esos versículos y piensan que ya no son siervos, que no son súbditos, sino que son amigos del Rey. Les vendría bien leer el versículo anterior, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que yo os mando. Entonces, procura infundir en tu mente el concepto del señorío de Cristo como un proceso y no como un requisito para la salvación. La salvación debe proporcionar el afán por ser también gobernado, consagrar la vida. No es parte necesaria de la fe ni tampoco del evangelio. La salvación no depende de la fe más la sumisión del señorío de Cristo. Puedo decir con certeza que soy salvo o fui salvo ya, pero debo decir, me encuentro en el proceso de ser gobernado. Es un asunto de aprendizaje. Cuando he aprendido que necesito un Salvador, podré aprender que necesito de un Rey que me gobierne, al cual obedecer, al cual servir.
Y cuando puedo aprender las dos cosas, entonces aprenderé que tengo en Jesús a un amigo, el mejor de todos. Y muchos cristianos viven sus vidas superficialmente porque no han aprendido a superar la primera etapa y apenas si se mantienen ahí. Pero el señorío de Cristo es dejarnos moldear, dejarnos corregir, dejarnos formar y mejorar continuamente hasta que poco a poco la maravillosa vida de Cristo sea revelada a través de nuestras vidas. Algunos podrán pensar que esto es creísmo fácil, como también lo expresa el doctor Ryrie, Charles Ryrie. Pero la pregunta ¿es fácil creer? Porque lo que le pedimos a las personas que no son salvas, que crean, no es fácil. Le pedimos que confíen en una persona que vivió hace más de 2000 años, a quien solamente pueden conocer a través de la Biblia para que perdone sus pecados. Les pedimos que confíen en su destino eterno en eso. Recordemos el ejemplo de Jesús. Él no requirió que la mujer samaritana pusiera su vida en orden, ni aun que estuviera dispuesta a hacerlo para que pudiese ser salva. Él no le expuso qué cambios esperaba de su vida si ella creía. Él simplemente le dijo a ella que tenía que saber, es decir, aprender quién era Él y pedirle, ella le debía pedir a Él el don de la vida eterna, como Juan 4:10 lo dice. Puedo contar lo que Dios ha hecho por mí, pero mejor aún es que puedo contar lo que Dios está haciendo en mi vida ahora mismo. A lo último, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, veremos los resultados de haber aceptado al Señor como Salvador y haber obedecido al Señor como Rey.